Son miles las noticias que circulan sobre el coronavirus, tanto que causaron una intoxicación que se llama infoxicación, o sea, la sobrecarga de información o exceso de información provocada por la profusión de contenidos en Internet y también por otros medios. En modo glitter, hoy te vamos a dar algunos consejos o tips para poder combatir esta sobrecarga de información. Del lado de los medios y periodistas es importante ejercer una comunicación responsable. Para ello, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Medios difundieron una serie de recomendaciones para el ejercicio de una comunicación responsable sobre la pandemia del coronavirus, con criterios avalados por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Defensoría del Público. Algunas de las recomendaciones son: difundir información proveniente de fuentes oficiales y especializadas en la temática, como el Ministerio de Salud, que está encargado de relevar los datos locales y quien comunica las medidas de prevención y asistencia vigentes en Argentina. También es importante brindar información socialmente relevante y considerar la información como servicio y priorizarla vinculada con síntomas específicos del virus, mecanismos de transmisión, grupos etarios de riesgo, líneas telefónicas y sitios virtuales de atención, así como protocolos y normativa vigente sobre cuarentena y aislamiento social. También es importante promover abordajes rigurosos y evitar el pánico. Esa es otra de las premisas. Por eso las informaciones deben tener una orientación concreta, precisa y chequeada para que puedan orientar a la población. Al mismo tiempo se solicita que se evite la difusión de conjeturas personales, rumores, titulares e imágenes de alto impacto, musicalización y sonidos de catástrofes, al igual que magnificar los datos en pos de la espectacularización. También lo que se da como consejo es priorizar el respeto de las personas, o sea, contextualizar los relatos de las víctimas en la difusión de casos representativos con un criterio que prioriza el trato respetuoso y difundir las acciones positivas, ¿no?, en términos de esa prevención. Construir también coberturas informativas que sean accesibles para todas las audiencias, con el propósito de que informen sobre la pandemia a partir de la incorporación de herramientas audiovisuales de accesibilidad como el closed caption, lengua de señas y audiodescripción. También es muy importante comunicar para contribuir al sostenimiento de la confianza y tener presente que una comunicación de riesgo puede contribuir a mantener la confianza, realizando anuncios tempranos y precisos, con transparencia de las fuentes de información y su debido chequeo. Por último, se invita a los medios de comunicación a evitar incluir en la programación de ficción series o películas sobre catástrofes en los canales abiertos. Se sugiere organizar la programación de modo tal de no incluir este tipo de envíos y favorecer una programación que colabore a transitar los días de aislamiento sin potenciar el miedo, la ansiedad y la angustia. Hasta aquí pudimos observar los consejos hacia los periodistas, pero que igual nos sirven para poder decir, bueno, si esto no es tomado del Ministerio de Salud de la Nación, yo no lo tomo y lo saco de mi información porque no sé si no cumplen con el tip para comunicar responsablemente. Al mismo tiempo que si no tienen, si la información que están dando no es clara y precisa, también desconfío de eso. Pero también hay otras herramientas para protegernos de recibir las fake news, estas noticias falsas que circulan por todos lados. La Fundación Huésped difundió una serie de tips para no caer en estas fake news. Vamos a enumerarlas. No creas en todo lo que te llega por WhatsApp. Tómate un minuto para googlear si la noticia es cierta o falsa. En WhatsApp es el mayor propagador de noticias falsas. Busca también la fuente de la noticia. Cuanta más fuentes de información tenga, más confiable es. No compartas cadenas o audios que te lleguen y no sepas con certeza de dónde provienen. Busca siempre información oficial de ministerios y otras instituciones de salud reconocidas como el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Huésped, obviamente. Desmentí. Si sabes que la noticia es falsa, tenés que avisarle a tus contactos que esa noticia es falsa. Y después hay que tener también cuidado con el registro audiovisual. Por ejemplo, las fotos se pueden chequear subiéndolas al buscador de imágenes de Google para saber dónde fue publicado originalmente. Hemos tenido una noticia hace no muchas semanas en la que se pasaron imágenes de una protesta en Chile como si ocurrieran en Villa Azul, y eso no fue cierto. Además agregamos algunos puntos interesantes que aconsejan desde chequeado.com, si les parece. Cuidado con la información de teorías conspirativas, porque hemos escuchado desde que fue creado por científicos chinos hasta por ingleses para adueñarse del mundo, no hay nada confirmado de cómo se generó el virus y esto lo único que genera es
odio a ciertas comunidades y muchas situaciones que no resuelven el tema. También hay que estar atentos a las noticias que circulan sobre falsos tratamientos y curas. Hemos escuchado que desde que tomando agua caliente o haciendo gárgaras con sal se cura el virus, desde que había un medicamento que era para inmunodeprimidos que también servía. Bueno, no difundamos esta información porque puede ser perjudicial para la salud y en algunos casos puede ser que se desabastezcan de ciertas drogas a gente que sí la necesita, como por ejemplo esta cuestión de estos medicamentos para personas inmunodeprimidas que sí necesitaban y que mucha gente iba a la farmacia a pedir y a solicitar a ver si tenían esos medicamentos cuando no, en realidad no los necesitaban. Es importante cuidarnos con la información que recibimos y la que divulgamos porque puede provocar caos y miedo. Tenemos que aprender a chequear los mensajes que recibimos y a no dar por sentado cualquier cosa. Compartir buena información también es cuidarnos entre todos y todas. Dentro de este programa especial dedicado al periodismo y la importancia de incluir mujeres feministas y perspectiva de género en todas las formas de comunicar, les traemos un análisis acerca de la cobertura que hacen muchos medios y periodistas respecto a los casos de violencia de género y su expresión extrema, los femicidios, particularmente en este contexto de pandemia. Mi nombre es Lara Andrés y les traigo ¿y si dejamos de patologizar la violencia machista? Y estamos todos hablando de la cuarentena y de la pandemia, pero hay otra pandemia que... Escándalo en Chubut por la violación en Manada. Ustedes recuerdan, en enero del año pasado, una joven hace la denuncia que había sido violada en Manada. En plena pandemia mundial y con todos los noticieros inundándonos de lenguaje o terminologías médicas, muchos medios de comunicación, periodistas e inclusive activistas comenzaron a hablar de la otra pandemia, como una estrategia para mantener el tema de la violencia de género en la agenda pública y mediática. En algún que otro momento, creo que hasta yo misma lo he pronunciado, la otra pandemia, la de los femicidios, pero después, entre varias periodistas y organizaciones, nos dimos cuenta que algo no estaba bien. ¿Por qué no está bien comparar los femicidios con una pandemia? Primero que nada, si bien parece atractivo decir la otra pandemia para poder mantener en línea con el tema más actual y predominante en la agenda de medios, que es el coronavirus, cuando hablamos de violencia machista y femicidios comparándolos con un virus, no hacemos más que reproducir erróneamente las implicancias que hacen, permiten y reproducen la violencia de género. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la violencia de género y su máxima expresión, los femicidios, son el producto de una sociedad históricamente desigual. No es una problemática que irrumpe en nuestra escena social de un día para el otro, como ocurrió con el coronavirus, sino que a partir de factores económicos, culturales y simbólicos, se configuraron roles en nuestra sociedad, un rol dominante y de superioridad para los hombres y un rol inferior para las mujeres. Sabemos que no va a aparecer una vacuna mágica e instantánea que nos dé inmunidad a las mujeres y diversidades de correr el riesgo de sufrir violencia machista. Entonces, cuando hablamos de violencia de género desde una perspectiva patologizante o entendiéndola como una enfermedad social, entre comillas, anula la posibilidad de pensar la violencia y sus cimientos en nuestra sociedad en una clave política. Las desigualdades de género responden a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres, mujeres y diversidades. En línea con esto se puede pensar cuando nos referimos a los violentos como enfermos o loquitos. ¿Por qué muchas veces los representamos así, como monstruos? ¿Por qué hablamos de manadas o de salvaje frente a una violación grupal? Cuando hablamos de que son enfermitos o cuando nos referimos a los hombres como animales o monstruos, no hacemos más que representarlos como algo anormal o como una realidad distante a la nuestra, a la propia. En el ejemplo de las violaciones grupales, mal llamadas en manada, desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, e inclusive desde nuestro programa, hemos compartido en nuestras redes por qué no debemos llamarlas así. Quería compartirles algunas reflexiones al respecto. Al hablar de manada lo construimos como si fuera un hecho o una cuestión salvaje vinculada a la naturaleza de los animales, incapaces de reflexionar acerca de sus impulsos, que lo hacen de una forma
natural. Bueno, las violaciones grupales nada tienen que ver con una cuestión de impulso o algo natural. No es así. Los hombres que violan en grupo o los hombres que violan solos no solo están siendo conscientes de lo que están haciendo, sino que están haciendo uso de su poder sobre el cuerpo de las mujeres para dar un mensaje disciplinador y correctivo. Cuando son grupales, también existe lo que Rita Segato llama la cofradía masculina, que es este pacto entre los hombres donde prima el silencio y la complicidad. Entonces, así, enunciando a los agresores y los casos de violencia como algo anormal o entendiéndolo como una enfermedad social o, como lo estábamos diciendo, la otra pandemia, acompañado también de un cierto tratamiento mediático que siempre pone el foco en cuestiones personales de la víctima y cuestiones más específicas de cada caso, construyen la problemática de la violencia de género como una ficción, como un hecho que nos impide pensar y reflexionar acerca de las condiciones de posibilidad de los femicidios, las condiciones de posibilidad de la violencia de género. No nos permite pensar a la violencia como el producto, el resultado de un contexto histórico que permite, avala y reproduce la violencia de género. Los femicidios son femicidios. La masividad de este delito y la posibilidad de que desde el observatorio y de diversas organizaciones se pueda llevar un registro de datos acerca de cada caso no hace que sea comparable a una pandemia. Creo fuertemente que debemos trabajar como sociedad y como comunicadores en nuevas formas de contar y construir las noticias para no reproducir violencias ni estereotipos, para comunicar de una forma responsable que no minimice la problemática de la violencia de género solamente por un título que atraiga clics. Y principalmente que a través de la comunicación logremos desmitificar aquello que creemos o vivimos como evidente.